Juan Manuel, gracias, buen día para vos, gracias por este diálogo con Código F. Quería consultarte antes que nada, ¿cómo viviste, vos supongo que seguiste parte, los alegatos fueron extensos, ¿cómo viviste o qué impresión te generó el fiscal Luciani y el fiscal Mola con sus alegatos esta semana? ¿Qué tal? Buenos días, Mariel. La impresión, primero, de un trabajo riguroso, ¿no? De un trabajo en la acusación, es la acusación final, y como vos decías, estamos en la etapa final de un juicio oral, previo a una sentencia que ojalá sea condenatoria, donde el fiscal tiene ya que articular todo lo investigado en un alegato, que es la acusación final, relatando los hechos y sosteniéndolo en pruebas. Y creo que ahí hay una rigurosidad en el relato que nunca habíamos visto. Muchos de nosotros que conocemos este tema desde hace muchos años, desde el primer informe de obra pública que hizo Elisa Carrió con Paulo Oliveto en el año 2004 y de la denuncia por asociación ilícita, que uno de los capítulos era la obra pública en Santa Cruz, pero también era las áreas petroleras que le concesionaban a empresarios amigos en Chubut y Santa Cruz, o el negocio del juego, tanto en la ciudad de Buenos Aires de Cristóbal López como en otros lugares, o los medios, en fin, una cantidad de cosas. Pero verlo con ese rigor a cosas que conocíamos de aquella época, explicadas bien, con pruebas nuevas incluso, con pruebas que surgen del análisis de cada licitación o de las pericias en el teléfono de José López, en fin, es muy reparador, sanador, yo creo que para los que, investigamos estos temas y los denunciamos en soledad en su momento, pero también para toda la sociedad, que puede ver en vivo y en directo probablemente el juicio más importante de las últimas décadas de corrupción, y lo puede ver, y creo que es sano verlo. Estos alegatos quedan guardados en las plataformas, en YouTube, en otros lugares, y muchos de nosotros los vamos repasando para recordar y para que seguir la causa, porque esperamos una condena. No esperamos nada menos que eso, y esperamos que esa condena además se confirme en las demás instancias judiciales que tiene nuestro país. Una de las críticas que viene haciendo, digamos, desde la defensa de Cristina Kirchner, de otros imputados también y también distintas figuras del gobierno, es que no se peritaron la totalidad de las obras. Si vos estuviste siguiendo los alegatos, digamos, no sé si fue posible, porque la verdad que eran extensos, quizás para los que seguimos el tema. Algunas jornadas, claro, no todas, sí. Tengo pendientes ver algunas. Sí, esto como vos decís, se pueden como ver, digamos, aunque no hayan sucedido, ¿no? Se pueden volver a ver. Exactamente. Bueno, esta es una de las críticas que se le hacía al proceso, que no se peritaron todas las obras. ¿Qué tenés que decir al respecto? Bueno, lo que pasa es que la asociación ilícita que se está denunciando y la matriz que se denuncia es principalmente la obra pública en Santa Cruz. Cristina Kirchner, tengo entendido que uno de las cosas que proponía en el expediente era peritar la obra pública de todo el país. Por supuesto que la empresa de Lázaro Báez no competía en toda la Argentina. Principalmente hacía obra pública que, para que entienda la audiencia, no la terminaba y además pedía redeterminación de precios constantemente, con diferentes excusas, y esa obra volvía, ese dinero, mejor dicho, volvía de dos maneras. De una, a través de los bolsos que siempre se denunciaron, y otra, intentando aparentar legalidad, es decir, lavando dinero a distintos emprendimientos de la familia Kirchner. Bueno, la obra que había que peritar era justamente la que hacía Lázaro Báez en esa provincia, y incluso creo que si se hubiesen peritado menos obras de las que se peritaron, la muestra hubiese sido suficiente para acreditar el delito, que era la defraudación a la administración pública y después la vuelta de ese dinero al patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, y aparentemente también de Máximo Kirchner, por distintos modos, pero básicamente lavando dinero. Por eso la Unidad de Información Financiera, que es nuestro organismo de contralor de lavado, impulsó la acción, es decir, pidió que se investigue, que se condene, salvo hasta el último minuto, donde pidieron un sobreseimiento que estamos convencidos que fue hecho a pedido del poder político y que queremos que se investigue, por eso también lo denunciamos. Juan, ¿qué tal? Buen día, te habla Sergio Varela. Vos sabés que, yo quería preguntarte,
si bien las causas se cuentan por separado, esta tal vez es una trama que, como vos bien lo referiste, tiene que ver con otros expedientes que no están en curso porque hubo o sobreseimientos o quedaron en la nada, que tiene que ver con Otesur y Sauces, donde es esta parte donde el dinero de los empresarios le vuelve a la vicepresidenta en estos contratos de alquiler, y por el otro lado la causa de la que se conoce como la ruta del dinero K, que implicó a privados y no a funcionarios públicos. Al menos no ha prosperado esta pretensión del fiscal Marijuán. Mi pregunta es si, al no quedar aislada esta única causa, no ves posible que justamente no llegue a una condena, teniendo en cuenta que estos otros expedientes que cuentan la totalidad de la historia han quedado o archivados o desestimados o ha sido sobreseída, ¿no? No, porque creo que este expediente es autónomo de todos los demás. Acá se prueba una asociación ilícita y una defraudación al Estado, de manera rigurosa y clara, porque efectivamente se crea un ministerio para que esta obra pública, el ministerio a cargo de debido, para que la obra pública se maneje con estos mismos funcionarios o exfuncionarios de la gobernación de Santa Cruz. Esa obra pública se crea una empresa y además se apoderan de otras empresas con historia en la provincia para que la maneje a toda o al 90% de la obra pública de esa provincia Lázaro Báez, y el delito se prueba en sí mismo. Después, si se puede probar o no el lavado en estas causas, Otesur y los Sauces, es otra historia y es parte también de este delito precedente y de otros delitos, pero incluso el lavado en la Argentina es un delito autónomo que se prueba sin importar qué suceda en el delito precedente. Acá estamos con uno de los delitos precedentes de lavado de dinero, pero con un delito en sí mismo, una asociación ilícita y una defraudación al Estado, que creemos que está más que acreditada. Yo creo que con la prueba que había en la instrucción, la que hizo el fiscal Policita, era suficiente. Ahora que vemos nueva prueba que muestra el fiscal Luciani en esta etapa de juicio oral, yo creo que no hay dudas que va a tener que haber una condena de Cristina para abajo a todos los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, a los funcionarios de Vialidad, a los funcionarios de la provincia de Santa Cruz y a Lázaro Báez, por supuesto. Juan Manuel, el lunes, después de la primera jornada de alegato del fiscal Luciani y Sergio Mola, de manera que quizás se podría leer de forma articulada, funcionarios y dirigentes del oficialismo salieron en defensa de la vicepresidenta, bueno, tras la dureza de la acusación de los fiscales, ¿no? Un poco el hashtag fue todos con Cristina, empezó del área, digamos, los funcionarios o dirigentes de la Cámpora, pero después distintos ministros también la apoyaron, ministros que quizás uno se sorprendió, como Gabriel Catopodis, que no es del ala de Cristina puro, o incluso Daniel Scioli y Daniel Arroyo, que es del Frente Renovador. Quizás las dos figuras con mayor silencio, que por lo menos hasta ahora no se manifestaron públicamente, fueron Massa y el propio presidente Alberto Fernández. Uno de los que habló es Juan Martín Mena, que es el viceministro de Justicia, un hombre allegado a Cristina en temas judiciales. Vamos a compartir con la audiencia lo que dijo esta semana, un extracto, y después quiero tu opinión al respecto. Durante el macrismo inauguramos una cosa que en la justicia argentina no se había visto en la historia, que es, por ejemplo, un procesamiento, escribirlo en 1.500 páginas. Resoluciones de Bonadío de 900 hojas, 1.500 hojas. Ahora en estos alegatos asistimos a algo parecido. Tenemos una serie trucha de Netflix de más de 60 capítulos de 1 hora por delante con los alegatos del fiscal. No sé si lo habías escuchado esa declaración de Juan Martín Mena, viceministro de Justicia. Serie trucha de Netflix. Bueno, lo que le pasa a Mena es que tiene que desacreditar de cualquier manera a un alegato que, insisto, es riguroso y es largo, porque hay que probar distintos, 12 años de robo. No se prueba en 10 páginas de una elevación a juicio, de un procesamiento o de una sentencia. Va a ser un proceso largo, que ojalá tenga una condena que también esté muy fundada y probablemente tenga varias páginas para leer, porque ellos además, y creo que va a haber que exagerar en la prueba, en el sentido de exagerar de
de poner prueba de más, aunque haya prueba que ya sea contundente y en sí misma, porque lo que nos dicen es: a nosotros se nos persigue por cuestiones políticas, o Cristina Kirchner decía: a mí se me acusa de ser amiga de Lázaro Báez y no soy amiga, y a nosotros no nos importa si era amiga o no era amiga. Lo que queremos saber es si hubo una matriz de corrupción que continuó, que empezó durante la gestión de su esposo en la presidencia de la Nación, cosa que denunciamos en el año 2008, si continuó durante su presidencia, cosa que ampliamos la denuncia tiempo después, y que ahora está totalmente probada, y lamento mucho que el kirchnerismo tenga que asumir la condena y la culpabilidad de su mayor líder política, pero el Código Penal existía antes de que ella fuese presidenta, ella es abogada, lo desconoció, y además después trató de tapar sus delitos, porque no esperaban que una nueva administración asumiera la República Argentina y que los organismos que impedían que la prueba llegue, bueno, se liberaron y acreditaron lo que faltaba. Va a haber condena seguramente, y ellos van a tener que entender que en una república y en un Estado de Derecho las condenas se cumplen. Juan Manuel, justamente vos decías esto de lo de la amistad o no. Ella en su alegato en diciembre del 2019 había dicho muy enfáticamente, en ese alegato de casi 4 horas en los cuales terminó acusando a los jueces, dijo que ella no era amiga de Lázaro Báez, no negó la amistad de Báez con Néstor Kirchner, y de hecho el fiscal utilizó el testimonio de Alberto Fernández, el presidente, diciendo que lo conoció a Báez en la casa de Néstor en Calafate. Ahora, hay un tema que el fiscal dejó en claro, que no se estaba juzgando una relación de confianza, porque eso no es un delito y eso es verdad, sino que había una relación de socios, de negocios comunes, era una relación comercial, ¿no? Entre el matrimonio Kirchner y Báez. Te quiero hacer una consulta. Siempre se especuló o se dijo también desde el kirchnerismo que en realidad esto había sido un negocio que había iniciado Néstor y que después Cristina de alguna manera estaba al margen, o que quizás fue una continuidad de lo que ya se había montado a partir de un acuerdo entre Báez y Kirchner, Néstor Kirchner. ¿Qué es para vos lo que de alguna manera sobresalió en esta primera jornada de alegatos respecto a la responsabilidad o no de Cristina Kirchner? Bueno, que continúan el mismo proceso de pago con privilegio de la obra pública en Santa Cruz a Austral Construcciones, privilegio que tenía que ver incluso en el plazo en el que se pagaban las obras, en obras que a algunas empresas no se le terminaron pagando y que ellos se le pagaron por completo. Es decir, el modo en que se defraudaba al Estado continuó, y además se acreditó que se seguían haciendo consultas a distintas personas del entorno presidencial, entre ellas aparentemente a Máximo Kirchner, en épocas donde ya Kirchner hacía tiempo que había muerto. Siempre estuvo este rumor de que en un momento, ni bien fallece el expresidente, se frena este mecanismo, pero algunos dicen que puede ser en la campaña presidencial del 2011 o incluso antes, en que se retoma el mecanismo de corrupción y los beneficiarios terminan siendo, en definitiva, Cristina Kirchner, que era la cabeza del Poder Ejecutivo, la dueña de alguna de las empresas, y bueno, también sus hijos, ¿no? Juan, te hago una última pregunta, y aprovechando que vos además sos abogado, has impulsado muchas de estas denuncias en Comodoro Pi, sabés cómo funciona esta correlación entre el Poder Judicial y el Poder Político. Teniendo en cuenta lo que decía Mariel, que se está jugando una vicepresidenta en funciones, en caso obviamente de que haya condena, más allá de que no se esté firme, ¿no es una buena oportunidad para que el poder político discuta si, habiendo una sospecha fundada o una sospecha bastante fuerte sobre un funcionario que obviamente está vigente en funciones, se debería tomar algún tipo de medida? Porque es muy fuerte si en caso de que nos encontremos hipotéticamente con una vicepresidenta condenada por hechos de corrupción en funciones. Bueno, yo creo que es sano para un país que se pueda condenar a una vicepresidenta en funciones que fue 8 años presidenta de la Nación. En el caso de que sea condenada, por supuesto se abre
una crisis institucional. El otro día, cuando elegíamos a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, yo quise hacer un repaso de la situación institucional en la que estamos. Nosotros tenemos un presidente con poca entidad, con nula entidad política y escasa entidad institucional, a una vicepresidenta encausada en varias causas y en una a punto de tener una sentencia, no sabemos, una condena, por graves delitos dolosos que conllevan enriquecimiento. Y esto lo digo de esta manera porque el artículo 36 de la Constitución Nacional equipara estos delitos a los delitos contra el orden democrático y les prohíbe el indulto y la conmutación de penas. Y además teníamos una crisis institucional, o por lo menos una tensión institucional en el Congreso, porque el presidente de una de las dos cámaras se va al Poder Ejecutivo. Es decir, los dos poderes políticos del Estado en crisis. Bueno, es probable que esto habilite el debate sobre si la vicepresidenta tiene que seguir en funciones o después sobre si, ya sea a través de ficha limpia o a través de una condena firme que todavía no sabemos si va a existir para junio del año que viene cuando se escriban las candidaturas, de si ella puede seguir participando de la disputa democrática, al menos durante el proceso de su condena. Sí, así que, es poco probable por los tiempos de la delicado. justicia, ¿no?, que tenga una condena firme para el año que viene, así que en principio... Es poco probable, pero yo no sé cuál va a ser la estrategia final de Cristina Kirchner. Yo sospecho que va a intentar, o porque por lo menos una de las alternativas que tiene es ver si puede dejar firme su condena para ver si incluso, digamos, desistiendo de apelaciones, para ver si procede un indulto presidencial o, bueno, hacer la estrategia de Carlos Menem, que fue siempre apelar hasta la Corte Suprema y durante esos términos presentar sus elecciones para tener fueros como senador nacional. En cualquier caso, su estrategia es débil porque la cantidad de causas y las condenas que pueden pesar sobre ellas probablemente sean ejemplares e inéditas. Juan Manuel López, muchas gracias por este diálogo con Código F acá en Radio Con Vos. A ustedes, muchas gracias. Era Juan Manuel López, como te decía.